Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Harold Whitmore había dedicado 23 años de su vida al Parque Nacional North Cascades cuando llegó octubre de 1987, acompañado de un frío inusual que parecía filtrarse hasta el interior de las antiguas formaciones rocosas. No era un hombre dado a la superstición ni a dejarse llevar por fantasías. Su carrera se había construido sobre conocimientos prácticos de supervivencia en la naturaleza, una atención meticulosa a los patrones climáticos y un compromiso inquebrantable con la seguridad de cada visitante que cruzaba la entrada del parque. A lo largo de los años, Harold había participado en decenas de operaciones de búsqueda y rescate. Había sacado excursionistas heridos de pendientes traicioneras y había guiado de vuelta a la civilización a turistas que se habían perdido. Creía que ya había visto todo lo que aquellas montañas podían arrojarle. Estaba equivocado. La llamada llegó un viernes por la tarde, poco después de las 3 de la tarde. Harold estaba terminando unos documentos en la estación de guardabosques cuando el despacho le informó que una familia no había regresado de lo que debía ser una caminata sencilla de un solo día por el sendero Cascade Pass. Los Henderson, Robert, de 42 años, su esposa Patricia, de 39, y su hija Jennifer, de 16, se habían registrado en la estación temprano esa misma mañana. Robert Henderson se había mostrado especialmente emocionado por la excursión y le había contado a Harold que estaban celebrando el cumpleaños de Jennifer con un viaje de campamento durante el fin de semana. Su plan era caminar hasta Cascade Pass, tomar algunas fotografías y volver a su campamento en Pelton Basin antes del atardecer. Cuando no regresaron al caer la noche y su tienda vacía permaneció intacta en el campamento, el encargado del área comenzó a preocuparse lo suficiente como para avisar a las autoridades del parque. Harold organizó un equipo de búsqueda de inmediato. El pronóstico meteorológico era preocupante. Un extraño sistema de tormenta temprana se estaba desplazando desde el Pacífico, trayendo consigo la amenaza de nieve en las zonas más elevadas. La temperatura ya había descendido 15 grados desde la mañana, y nubes espesas empezaban a acumularse sobre las cimas de las montañas como un sudario gris extendiéndose por el cielo. Harold sabía que si los Henderson estaban heridos o perdidos en algún punto del sendero, enfrentarían una noche peligrosa en condiciones que podían volverse mortales con rapidez. Reunió a 5 guardabosques experimentados, los equipó con suministros médicos de emergencia, linternas de alta potencia y radios, y luego los condujo sendero arriba mientras la última luz del día comenzaba a apagarse en el cielo occidental. El sendero Cascade Pass era una de las rutas de excursionismo más populares de North Cascades, un trayecto de ida y vuelta de 7 millas y media que ascendía a 2.800 pies de elevación. El camino serpenteaba a través de un denso bosque antiguo antes de emerger por encima de la línea de árboles, hacia praderas alpinas que ofrecían vistas espectaculares de las montañas circundantes. Harold había recorrido ese sendero cientos de veces. Conocía cada curva cerrada, cada saliente rocosa, cada cruce de arroyo. Pero mientras el equipo de búsqueda avanzaba por el camino que se iba oscureciendo, llamando en voz alta los nombres de la familia Henderson, Harold sintió una inquietud extraña que no lograba explicar del todo. El bosque parecía demasiado silencioso. Los sonidos habituales de las aves acomodándose en sus refugios nocturnos estaban ausentes. Incluso el viento entre los árboles tenía una cualidad hueca y lúgubre que le erizaba los nervios. Buscaron durante toda la noche, con los haces de sus linternas atravesando la oscuridad como dedos pálidos que se extendían hacia las sombras. La temperatura siguió bajando. Para medianoche el aliento de Harold se convertía en nubes de vapor en el aire helado, y una nevada ligera había comenzado a caer. La nieve fresca cubría el sendero, ocultando cualquier huella que los Henderson pudieran haber dejado atrás.
Harold dividió a su equipo en parejas y asignó a cada una un tramo del camino para revisar a fondo, manteniendo contacto por radio. Él tomó la sección superior, subiendo hacia Cascade Pass. A medida que la nevada se hacía más intensa a su alrededor, el rayo de su linterna iluminaba millones de copos girando en el aire, creando un efecto desorientador que hacía difícil ver más allá de unos cuantos pies. Eran casi las 3 de la madrugada cuando uno de los equipos de búsqueda contactó a Harold por radio con una noticia. Habían encontrado algo cerca del marcador de la milla 4, una mochila de día parcialmente oculta bajo una roca sobresaliente. Harold bajó apresuradamente por el sendero hasta su ubicación, sintiendo cómo la esperanza le crecía en el pecho. Tal vez los Henderson se habían refugiado en algún lugar cercano. Quizás simplemente se habían desorientado al caer la oscuridad y estaban esperando a que pasara la noche hasta que las condiciones mejoraran. Pero cuando Harold llegó al sitio y examinó la mochila con la linterna, esa esperanza empezó a transformarse en otra cosa. La mochila era una Eddie Bauer azul, relativamente nueva, y contenía objetos que claramente pertenecían a la familia Henderson. Había una billetera con la licencia de conducir y las tarjetas de crédito de Robert Henderson. También había barras de granola y una botella de agua medio vacía. Lo más importante era una cámara Canon 35 milímetros con un lente teleobjetivo. Lo que perturbó a Harold no fue lo que había dentro de la mochila, sino el lugar y la forma en que había sido encontrada. La mochila estaba apoyada verticalmente contra la pared de roca, cuidadosamente colocada, como si alguien la hubiera situado allí de manera intencional. No parecía haber sido tirada ni abandonada con prisa. El cierre estaba cerrado. Los objetos en su interior estaban ordenados. Daba la impresión de que alguien quería que la encontraran, de que la había colocado específicamente para atraer la atención de cualquiera que estuviera buscando en esa zona. A pesar del frío, Harold sintió que se le erizaba la piel. Sacó con cuidado la cámara de la mochila y la revisó. El contador de la película indicaba que se habían utilizado 23 de las 36 exposiciones. Lo que fuera que le había ocurrido a la familia Henderson quizá estaba registrado en ese rollo. La búsqueda continuó durante el sábado y se extendió hasta el domingo. La tormenta se intensificó, dejando 8 pulgadas de nieve en las elevaciones más altas y obligando a Harold a solicitar personal y equipo adicional. Desde la estación de la Guardia Costera más cercana enviaron un helicóptero equipado con cámaras de imagen térmica para rastrear la ladera en busca de cualquier señal de calor corporal. También llevaron perros entrenados para seguir el rastro de la familia desde su campamento abandonado. Los medios locales se hicieron eco de la historia, y pronto Harold se encontró coordinando no solo una operación de búsqueda y rescate, sino también manejando a decenas de voluntarios que se presentaron con la intención de ayudar a encontrar a la familia desaparecida. Los familiares de los Henderson llegaron desde Seattle. Estaban desesperados y aterrorizados, rogándole a Harold que hiciera todo lo posible para traer a sus seres queridos de vuelta. Al tercer día de búsqueda, un guía canino hizo un descubrimiento que le revolvió el estómago a Harold. Cerca del borde de un acantilado empinado, aproximadamente media milla más allá del punto donde se había encontrado la mochila, los perros localizaron varios objetos que sin duda pertenecían a la familia Henderson. Había una chaqueta polar roja que Patricia Henderson llevaba puesta, según la descripción de su hermana. También apareció una gorra de béisbol con el logo de los Seattle Mariners que pertenecía a Robert. Lo más perturbador de todo fue el collar de cumpleaños de Jennifer, una delicada cadena de plata con un pequeño dije en forma de corazón que sus padres le habían regalado esa misma mañana. Los objetos estaban esparcidos cerca del borde del acantilado, como si hubieran sido retirados deliberadamente y dejados allí. El precipicio descendía hacia una garganta rocosa de casi 200 pies de profundidad, donde un arroyo estrecho corría entre rocas cubiertas de musgo y hielo. Harold organizó un equipo técnico de rescate para descender con cuerdas hasta la garganta. Si los Henderson habían caído desde el acantilado, sus cuerpos debían estar en alguna parte de aquel laberinto de rocas. El equipo que descendió pasó horas revisando cada grieta y cada hueco, pero no encontró nada. No había cuerpos, no había sangre, no existía ningún indicio de que alguien hubiera caído o resultado herido en ese lugar.
Era como si la familia Henderson simplemente se hubiera quitado sus pertenencias, las hubiera dejado en el borde del acantilado y luego se hubiera desvanecido en el aire. Harold jamás había visto algo parecido en toda su carrera. Las personas no desaparecían sin dejar alguna señal, alguna evidencia de lo ocurrido. El rollo de la cámara fue revelado el lunes por la mañana en un laboratorio fotográfico cercano, en Marble Mount. Harold se sentó en una pequeña sala de la estación de guardabosques, con una taza de café que se enfriaba en su mano, mientras revisaba lentamente la pila de fotografías una por una. Las primeras imágenes mostraban exactamente lo que esperaba. Los Henderson habían documentado su viaje en coche hacia el parque, su llegada al campamento. Jennifer sonriendo mientras sostenía un pastel de cumpleaños decorado con 16 velas. Había fotos del sendero, del sol de la mañana filtrándose entre los altos abetos Douglas, de Patricia señalando un grupo de flores silvestres que, de algún modo, habían sobrevivido hasta el final de la temporada. Robert había fotografiado a un ciervo que encontraron cerca del marcador de la milla 2. Jennifer había tomado varias selfies con los picos montañosos visibles al fondo. Entonces las fotografías cambiaron. La imagen número 14 mostraba a la familia detenida en el sendero, posando juntos con los brazos alrededor unos de otros. Detrás de ellos, apenas visible entre dos grandes cedros, se distinguía la silueta de una persona. La figura estaba demasiado lejos y demasiado cubierta por la sombra como para apreciar detalles, pero Harold podía ver con claridad que alguien observaba a la familia Henderson desde el bosque. Sintió que el pulso se le aceleraba al pasar a la siguiente fotografía. La imagen 15 mostraba a Patricia y Jennifer juntas, ambas sonriendo hacia la cámara mientras, presumiblemente, Robert tomaba la foto. La figura del fondo se había acercado. Ahora estaba de pie al borde del sendero, quizá a unos 50 pies detrás de las dos mujeres. Todavía estaba demasiado distante para verla con claridad, pero tenía indiscutiblemente forma humana y parecía vestir ropa oscura. Las manos de Harold temblaban ligeramente mientras continuaba revisando las fotografías. Con cada imagen, la figura misteriosa se acercaba más a la familia Henderson. En la fotografía 18, ya estaba a unos 30 pies detrás de ellos, aunque la familia seguía pareciendo completamente ajena a que alguien los seguía. Harold podía distinguir más detalles ahora. La persona era alta y delgada, vestida con ropa oscura que parecía inapropiada para la estación y el terreno. Había algo en la postura de aquella figura que le resultaba incorrecto, antinatural, como si se moviera de una forma en que las articulaciones humanas no deberían poder moverse. En la fotografía 20, la figura había reducido la distancia a quizá 15 pies. Robert había tomado una imagen de Jennifer señalando algo fuera del sendero, con el rostro iluminado por la emoción. La figura permanecía directamente en el centro del encuadre, detrás de ella, más cerca de lo que parecía posible considerando el tiempo entre una toma y otra. Entonces Harold llegó a la fotografía número 23, la última imagen del rollo, y sintió que la sangre se le helaba. La foto mostraba a los 3 miembros de la familia Henderson posando juntos. Alguien más debió haber tomado esa fotografía. Alguien que se había ofrecido a capturar un recuerdo familiar en el cumpleaños número 16 de su hija. Estaban de pie muy juntos, sonriendo a la cámara, con un hermoso paisaje alpino extendiéndose detrás de ellos. Y justo detrás de la familia, lo bastante cerca como para extender una mano y tocarlos, estaba la figura que los había seguido por el bosque. Por primera vez, Harold pudo ver el rostro con claridad, excepto que no había rostro. Donde debía estar la cabeza de la figura solo había una superficie lisa y sin rasgos, como cuero pálido estirado con fuerza sobre el hueso. Sus brazos imposiblemente largos colgaban a ambos lados del cuerpo, con dedos que se extendían más allá de donde deberían estar sus rodillas. Estaba tan cerca de la familia Henderson que su sombra tendría que haber caído sobre ellos. Sin embargo, en la fotografía no había ninguna sombra. Aquella cosa no proyectaba oscuridad propia. Harold se levantó de la silla tan rápido que tiró la taza de café al suelo, donde se hizo pedazos sobre el linóleo como dientes rotos esparciéndose por todas partes. Caminó hasta la ventana y miró hacia las montañas,
intentando estabilizar la respiración, tratando de procesar lo que acababa de ver. Tenía que haber una explicación racional. Tal vez la imagen era un truco de luces y sombras, un defecto fotográfico, una doble exposición causada por un fallo de la cámara. Pero Harold llevaba más de 2 décadas observando fotografías de la naturaleza. Sabía cómo se veían los errores de cámara. Lo que acababa de ver no era un error. Algo había seguido a la familia Henderson por aquel sendero. Algo se había acercado lo suficiente como para situarse justo detrás de ellos mientras alguien tomaba su última fotografía. Y esa misma cosa los había conducido hasta el borde del acantilado, donde sus pertenencias fueron encontradas esparcidas entre las rocas. La investigación continuó durante 3 semanas más. Las autoridades federales fueron incorporadas al caso. El FBI abrió una investigación por personas desaparecidas. Los equipos de búsqueda recorrieron cientos de millas cuadradas de terreno salvaje, revisando cada sendero, cada cueva, cada posible sitio donde 3 personas pudieran haberse refugiado o sufrido un accidente. No encontraron nada. Robert, Patricia y Jennifer Henderson habían desaparecido tan por completo como si nunca hubieran existido. Con el tiempo, el caso se enfrió y terminó archivado en un gabinete lleno de otros misterios que las montañas se negaban a explicar. La conclusión oficial fue que la familia probablemente había caído desde el acantilado y que sus cuerpos habían sido arrastrados por el arroyo o cubiertos por un desprendimiento de rocas en la garganta inferior. Harold sabía que esa explicación era falsa, pero no tenía pruebas para sostener otra teoría. No podía decirle seriamente a sus superiores que creía que la familia Henderson había sido tomada por algo que no debería existir, algo que aparecía en fotografías sin rostro y sin proyectar sombra. La primavera siguiente, Harold solicitó y recibió un traslado al Parque Nacional Olympic. No podía seguir trabajando en North Cascades, no después de lo que había visto en aquellas fotografías. Durante años se despertó en mitad de la noche por sueños en los que aquella figura sin rostro estaba de pie en el bosque, extendiendo sus dedos imposiblemente largos hacia él desde la oscuridad. Guardó copias de las fotografías en una caja de seguridad en su banco, incapaz de destruirlas, pero también incapaz de volver a mirarlas. Las impresiones originales y los negativos quedaron sellados en algún casillero de evidencias en Seattle, olvidados por todos excepto por el propio Harold. En su último día de trabajo en la estación de guardabosques de North Cascades, Harold condujo hasta Cascade Pass una última vez. Era temprano por la mañana, y el sol de verano apenas comenzaba a iluminar las cimas más altas. Se quedó de pie en el inicio del sendero donde la familia Henderson había comenzado su caminata 7 meses antes. Miró hacia arriba, hacia el camino que se internaba en el bosque rumbo a las praderas alpinas. Harold pensó en el entusiasmo de Robert Henderson aquella mañana de octubre, en el pastel de cumpleaños con 16 velas, en el collar de plata de Jennifer tirado sobre las rocas al borde del acantilado. Pensó en la última imagen de la cámara y en la cosa que los había seguido entre los árboles. Cuando Harold se volvió para caminar de regreso a su camioneta, un movimiento en el borde del bosque captó su atención. Durante un instante, apenas un latido, vio una figura alta y delgada de pie entre 2 cedros, exactamente en el mismo lugar donde había aparecido en la fotografía número 14. La figura lo observaba con un rostro sin rasgos, sin ojos, sin boca, nada más que piel pálida y lisa estirada sobre el hueso. Luego Harold parpadeó y la figura desapareció, dejando atrás únicamente sombras y el susurro del viento entre las ramas. Harold subió a su camioneta y se marchó de North Cascades por última vez. Nunca regresó a ese lugar y jamás habló públicamente de lo que había visto en aquellas fotografías, ni de lo que presenció en el inicio del sendero durante su última mañana. La familia Henderson sigue desaparecida hasta el día de hoy. 3 nombres más en una larga lista de personas que entraron en la naturaleza salvaje y nunca volvieron. Los equipos de búsqueda y rescate siguen operando en North Cascades. Todavía patrullan los senderos. Todavía responden cuando los excursionistas no regresan de las montañas. Pero Harold sabe, aunque nadie más lo sepa, que algunas desapariciones no pueden explicarse por mal clima, mala planificación o simple mala suerte.
A veces la gente desaparece porque algo en esos bosques antiguos decide llevársela. A veces las montañas reclaman lo que desean y no importa cuánto se busque, esas personas nunca volverán a casa. Las fotografías permanecen guardadas en la caja de seguridad de Harold, rara vez vistas y nunca mostradas. En las noches silenciosas, cuando el sueño no llega, Harold a veces piensa en aquella última imagen de la familia Henderson sonriendo junta, con la figura sin rostro de pie detrás de ellos. Se pregunta si llegaron a ver lo que los seguía. Se pregunta si tuvieron alguna advertencia antes de que llegara el final. Y sobre todo, se pregunta cuántas otras familias habrán posado para fotografías similares, en lugares parecidos, completamente inconscientes de lo que permanece detrás de ellas entre las sombras, esperando el momento adecuado para extender esos dedos imposiblemente largos y arrastrarlas hacia una oscuridad de la que no existe regreso. Historia 2. Mabel Crawford llevaba 15 años trabajando como cuidadora del turno nocturno en el Paradise Inn, en el Monte Rainier, antes de encontrarse por primera vez con aquello que las tribus indígenas locales llamaban el guardián. Tenía 63 años, era viuda, y sus hijos, ya adultos, se habían marchado hacía mucho tiempo a ciudades donde las oportunidades parecían más abundantes que en las comunidades montañosas y aisladas del estado de Washington. Mabel no había aceptado aquel puesto de cuidadora por necesidad, sino por elección. Disfrutaba la soledad de las noches de invierno, cuando el gran albergue permanecía vacío y silencioso, y los únicos sonidos eran el asentamiento de la madera antigua y el viento deslizándose sobre los campos nevados del exterior. Nunca le había dado miedo estar sola. Eso cambiaría. El Paradise Inn era una construcción majestuosa levantada en 1916, hecha con enormes troncos de cedro y piedra local, diseñada para alojar a los turistas adinerados que llegaban durante los meses de verano para contemplar la grandeza del Monte Rainier. El edificio se encontraba a 5.400 pies de elevación, rodeado de praderas alpinas que estallaban en flores silvestres durante julio y agosto, pero que quedaban sepultadas bajo 30 pies de nieve durante los largos inviernos. El hotel cerraba sus puertas a los huéspedes cada año en octubre y no volvía a abrir hasta finales de mayo. Eso dejaba un periodo de 7 meses en el que el edificio solo necesitaba mantenimiento básico y vigilancia. Ahí era donde entraba Mabel. Vivía en un pequeño apartamento ubicado en el ala de servicio del hotel y realizaba sus rondas por los pasillos vacíos 3 veces cada noche. Revisaba que no hubiera tuberías reventadas, supervisaba el sistema de calefacción y se aseguraba de que la estructura resistiera los inviernos severos de la montaña, sin sufrir daños que fueran costosos de reparar cuando llegara la primavera. Mabel se había acostumbrado a los crujidos y quejidos que producen los edificios antiguos, especialmente durante el invierno, cuando las temperaturas caían muy por debajo de cero y el hielo formaba gruesas capas sobre las ventanas. Sabía que tablas del suelo rechinaban, que puertas se abrían solas y no se cerraban correctamente, y que zonas del edificio eran más frías que otras debido a las irregularidades del sistema de calefacción. Podía recorrer todo el hotel en la oscuridad si era necesario, aunque siempre llevaba una linterna pesada durante sus rondas. El haz de luz cortaba las sombras mientras se desplazaba de una habitación a otra, de un piso a otro, marcando mentalmente cada punto de su lista de inspección nocturna. El trabajo no era difícil, solo monótono, y Mabel encontraba cierto consuelo en aquella rutina predecible. Fue durante la tercera semana de febrero de 1994 cuando esa rutina se hizo pedazos. Una enorme tormenta invernal llegó desde el Océano Pacífico, trayendo vientos que aullaban sobre la montaña como voces de espíritus enfurecidos. La nieve caía con tanta densidad que Mabel no podía ver más allá de unos pocos pies al otro lado de las ventanas. La temperatura descendió hasta los 12 grados bajo cero, y toda la estructura gemía bajo el ataque del viento, como si éste estuviera decidido a arrancar el edificio de sus cimientos. Mabel había soportado muchas tormentas durante sus años en el Paradise Inn, pero aquella se sentía diferente. Había algo en el viento que le recordaba a gritos,
y la oscuridad más allá de las ventanas parecía presionar contra el vidrio como si fuera una cosa viva intentando abrirse paso hacia el interior. Mabel comenzó su ronda de medianoche como de costumbre, partiendo desde su apartamento y avanzando primero por las áreas de servicio antes de dirigirse hacia el edificio principal. El gran vestíbulo era un espacio cavernoso de 3 pisos de altura, con enormes vigas de troncos sosteniendo el techo y una chimenea de piedra tan grande que una persona podía caminar dentro de ella. Durante los meses de verano aquel lugar se llenaba de huéspedes, risas, conversaciones y el resplandor cálido del fuego. Ahora estaba vacío y frío, y el rayo de su linterna parecía pequeño e insuficiente mientras recorría la inmensa extensión de sombras. Mabel revisó las puertas principales, confirmó que estaban bien cerradas con llave y luego se dirigió hacia la escalera que conducía a los pasillos de habitaciones en los pisos superiores. Fue entonces cuando escuchó los pasos. Venían directamente de encima de su cabeza. Un ritmo lento, medido, avanzando por el techo del vestíbulo. Mabel se detuvo y levantó la cabeza, escuchando con atención. Los pasos continuaron, desplazándose desde el lado este del edificio hacia el oeste, siguiendo el recorrido del pasillo del segundo piso. El corazón de Mabel empezó a latir más rápido. No debía haber nadie más en el edificio. La carretera hacia Paradise estaba cerrada y llevaba meses así, sepultada bajo una nieve que no sería retirada hasta abril, como muy pronto. La única manera de llegar al hotel durante el invierno era con raquetas de nieve o esquís de fondo, atravesando varias millas de terreno peligroso. Nadie haría ese trayecto en medio de una tormenta invernal. Nadie podría hacerlo. Mabel subió las escaleras hasta el segundo piso. Sostenía la linterna con firmeza, aunque sus manos temblaban. Al llegar al pasillo, barrió con la luz toda la longitud del corredor. Vacío. Las puertas de las habitaciones estaban todas cerradas, justo como debían estar. Los pasos se habían detenido. Mabel permaneció completamente inmóvil, escuchando, pero solo oyó el viento golpeando el edificio y el latido acelerado de su propio corazón. Caminó despacio por el corredor, revisando cada puerta para asegurarse de que siguiera cerrada con llave. Todo estaba seguro. Nada parecía fuera de lugar. Y aún así, Mabel no lograba quitarse de encima la certeza de que había escuchado a alguien caminar sobre su cabeza. Alguien cuyos pasos tenían un peso y una solidez que no podían explicarse con el asentamiento de la madera ni con tuberías metálicas dilatándose. Terminó sus rondas y regresó a su apartamento, diciéndose a sí misma que la tormenta estaba alterando su percepción, que el aislamiento y la oscuridad podían hacer que cualquiera imaginara cosas que no estaban realmente allí. Se preparó una taza de té y se sentó en la pequeña mesa de su cocina, esperando que sus nervios se calmaran. El viento continuó azotando el edificio, y en algún lugar de la oscuridad exterior, algo se estrelló con tanta fuerza que Mabel saltó en su silla, derramándose té caliente sobre la mano. Limpió el desastre y decidió acostarse temprano. Se cubrió con mantas gruesas e intentó ignorar los sonidos de la tormenta. Pero el sueño no llegó con facilidad. Mabel permaneció despierta, escuchando el edificio a su alrededor. Y entonces volvió a oír los pasos. Esta vez estaban en el pasillo, justo al otro lado de la puerta de su apartamento. Iban y venían con el mismo ritmo lento y calculado. Mabel se incorporó en la cama, respirando en jadeos cortos. Podía ver la línea delgada de espacio bajo la puerta. Mientras observaba, una sombra cruzó esa franja, bloqueando la tenue luz que provenía del letrero de salida de emergencia al final del pasillo. Alguien estaba parado justo frente a su puerta. Alguien caminaba de un lado a otro a escasos pies de donde ella yacía en la cama. Mabel se obligó a levantarse, a cruzar la pequeña habitación, a poner la mano sobre el picaporte. Respiró hondo y abrió la puerta de golpe, levantando la linterna como si fuera un arma. El corredor estaba vacío, completamente vacío, pero allí, en el suelo, justo frente a la puerta de su apartamento, había huellas. Estaban mojadas como si alguien hubiera caminado a través de nieve profunda y luego hubiera entrado sin molestarse en quitarse las botas.
Las huellas eran imposiblemente grandes. Cada una medía casi 18 pulgadas de largo y 8 de ancho, con 5 impresiones claras de dedos, separados entre sí mucho más de lo que deberían estarlo los dedos humanos. Las marcas avanzaban por el pasillo hacia el edificio principal, dejando un rastro húmedo sobre la alfombra gastada. Mabel siguió las huellas con el haz de su linterna. Continuaban hasta el final del corredor de servicio, giraban a la derecha hacia el pasillo principal y seguían en dirección al gran vestíbulo. Mientras avanzaba tras ellas, Mabel notó que las pisadas no estaban arrastrando nieve ni barro al interior del edificio. La humedad sobre la alfombra era clara, como agua, pero traía consigo un olor abrumador a pino y descomposición, a bosque antiguo y a cosas que habían muerto y se habían podrido bajo árboles que llevaban 1000 años en pie. El hedor era tan fuerte que Mabel tuvo que cubrirse la nariz y la boca con la manga, luchando contra las náuseas. Las huellas terminaban en la pared opuesta a la gran escalera. Simplemente se detenían allí, como si quienquiera o lo que fuera que había estado caminando hubiera atravesado directamente la sólida pared de troncos y desaparecido. Mabel se quedó mirando la pared, iluminando la madera antigua con su linterna, y sintió algo que no había experimentado en muchos años. Sintió miedo verdadero. Esa clase de miedo que dificulta pensar con claridad y convierte el estómago en hielo. Retrocedió lentamente, se dio la vuelta y regresó apresuradamente a su apartamento. Cerró la puerta con llave y, por si acaso, empujó la cómoda contra ella. Pasó el resto de la noche sentada en la cama, completamente vestida, con la linterna sobre el regazo, esperando que llegara el amanecer. La tormenta finalmente cedió al tercer día, y Mabel utilizó el teléfono satelital de la oficina para llamar a la sede del servicio de parques en Longmire. Informó lo que había experimentado, esforzándose por mantener la voz firme, intentando no sonar como una anciana asustada que había dejado que su imaginación se desbordara durante una tormenta invernal. El guardabosques que atendió su llamada fue amable, pero escéptico. Le aseguró que enviaría a alguien a revisarla tan pronto como pudieran despejar los caminos, lo cual podía tardar varios días dependiendo de las condiciones. Mabel le dio las gracias y colgó, sabiendo que nadie creería lo que había visto. Esa noche los pasos regresaron. Mabel los escuchó desplazarse por los pisos superiores, recorriendo los pasillos, subiendo las escaleras hasta el tercer piso, donde estaban las suites más costosas. Oyó puertas abrirse y cerrarse. Oyó el raspón de muebles siendo arrastrados sobre pisos de madera. Se obligó a investigar, impulsada por una negativa obstinada a dejarse aterrorizar dentro de un edificio donde había trabajado de forma segura durante 15 años. Subió hasta el tercer piso y encontró el caos esperándola allí. Todas las puertas a lo largo del pasillo del tercer piso estaban abiertas de par en par. Los muebles habían sido sacados de las habitaciones y arrastrados al corredor. Sillas, mesas y armazones de cama estaban colocados en un patrón que Mabel no lograba comprender. La disposición formaba un círculo irregular, con todos los muebles orientados hacia adentro, hacia un espacio en el centro del pasillo. En ese espacio central, escrito sobre el suelo con lo que parecía agua o nieve derretida, había un símbolo que Mabel no reconocía. Parecía antiguo, como algo que pudo haber sido tallado en piedra por personas que habían vivido en esas montañas mucho antes de que los europeos llegaran con sus mapas, sus nombres y sus edificios. Mabel permaneció en lo alto de la escalera, mirando la escena imposible frente a ella, y entonces lo sintió. Había una presencia en el pasillo con ella, algo enorme, antiguo y absolutamente inhumano. No podía verlo, pero podía sentir su atención fija sobre ella con una intensidad que le erizaba la piel. La temperatura del corredor descendió de manera tan brusca que su aliento empezó a convertirse en nubes de vapor. Las luces parpadearon. Entonces, escritas en las paredes con letras que goteaban y corrían como agua, aparecieron unas palabras: «Vete de este lugar». Mabel no durmió aquella noche. Permaneció sentada en su apartamento con todas las luces encendidas, esperando la mañana, preguntándose cómo podía explicar lo que estaba ocurriendo a alguien que no lo hubiera visto con sus propios ojos.
Cuando finalmente amaneció, preparó una bolsa con sus pertenencias esenciales y se dispuso a abandonar su puesto, a alejarse del trabajo, del aislamiento y de aquella cosa que había dejado perfectamente claro su rechazo a su presencia. Pero antes de marcharse, Mabel decidió que necesitaba entender a qué se enfrentaba. Necesitaba saber por qué estaba ocurriendo aquello. Bajó la montaña tan pronto como el camino estuvo transitable. Viajó hasta la sede del parque, donde solicitó acceso a los archivos históricos. El empleado se sorprendió al verla, pero aceptó su petición y la condujo a una sala de almacenamiento llena de cajas con documentos antiguos, fotografías y registros que se remontaban a los primeros años del parque. Mabel pasó horas revisando papeles amarillentos y fotografías descoloridas hasta que encontró lo que buscaba. El Paradise Inn había sido construido sobre tierras que las tribus indígenas locales consideraban sagradas. Las praderas alrededor del edificio no eran simplemente hermosos paisajes alpinos. Eran terrenos ceremoniales, lugares donde se habían llevado a cabo rituales importantes durante generaciones, antes de la llegada de los colonos blancos. Las tribus habían protestado contra la construcción del hotel. Habían advertido que edificar sobre suelo sagrado enfurecería a los espíritus que protegían la montaña. Sus advertencias fueron ignoradas. El hotel fue construido de todos modos, y las tribus fueron empujadas cada vez más lejos de sus tierras ancestrales. Pero según los documentos que Mabel encontró, varios trabajadores de la construcción habían reportado sucesos extraños durante el proceso. Las herramientas desaparecían. Los materiales se extraviaban. Algunos hombres aseguraron haber visto una figura alta observándolos desde la línea de árboles. Una figura que dejaba huellas en la nieve demasiado grandes para ser humanas. Mabel encontró referencias al guardián, un espíritu que, según creían las tribus, protegía el monte Rainier de aquellos que faltaban el respeto a la montaña o profanaban los lugares sagrados. El guardián era descrito como algo antiguo más allá de toda medida, ni completamente perteneciente al mundo físico ni enteramente espíritu, una presencia que existía en los espacios intermedios. El guardián no dañaba a quienes trataban la montaña con respeto, pero expulsaba a quienes no pertenecían allí, a quienes tomaban sin dar nada a cambio, a quienes construían sin pedir permiso. Mabel regresó al Paradise Inn con ofrendas. Llevó ramas de cedro y tabaco, elementos que los pueblos indígenas habían usado tradicionalmente en sus ceremonias. Colocó las ofrendas en el gran vestíbulo y habló en voz alta hacia el vacío, disculpándose por la intrusión, reconociendo que ella y todos los demás que trabajaban en el hotel eran invitados en una tierra que no les pertenecía. Prometió tratar el edificio y la montaña con mayor respeto. Prometió recordar que vivía en un lugar que había sido sagrado mucho antes de convertirse en un destino turístico. Después de aquella noche los pasos cesaron. Los muebles nunca volvieron a moverse. Las puertas permanecieron cerradas y con llave, como debía ser. Mabel terminó su contrato aquel invierno y regresó durante muchos inviernos más. Nunca volvió a escuchar pasos en los pasillos sobre su cabeza. Nunca volvió a ver las huellas imposiblemente grandes marcadas en la nieve húmeda. Pero en ciertas noches, cuando el viento soplaba frío sobre la montaña, Mabel a veces alcanzaba a ver un movimiento entre las sombras, al borde del bosque. Una figura alta de pie entre los árboles, observando el hotel con una atención que se sentía al mismo tiempo protectora y amenazante. El guardián seguía allí, todavía vigilaba el suelo sagrado. Todavía hacía notar su presencia a quienes tenían la sabiduría suficiente para prestar atención. Historia 3. Doris Elcart se mudó al aislado pueblo maderero de Cedar Creek en la primavera de 1991, atraída por la promesa de viviendas económicas y por esa clase de vida tranquila en la montaña, que se había vuelto casi imposible de encontrar en las ciudades de rápido crecimiento del oeste de Washington. Tenía 57 años, se había jubilado hacía poco después de una carrera como maestra de educación primaria, y estaba deseosa de pasar los años que le quedaban en un lugar donde el ritmo de vida fuera más lento y los vecinos aún se conocieran por su nombre. Cedar Creek parecía perfecto para lo que buscaba. El pueblo contaba con menos de 200 residentes permanentes,
la mayoría vinculados de una forma u otra a la industria maderera que había sostenido a la comunidad durante casi un siglo. Las casas eran modestas, pero estaban bien cuidadas. La calle principal tenía una tienda general y un pequeño comedor, y el bosque circundante se cerraba alrededor del pueblo por todos lados, creando una sensación de aislamiento pacífico que Doris encontró profundamente atractiva. Los habitantes de Cedar Creek fueron lo suficientemente amables cuando Doris llegó por primera vez. Sus vecinos la ayudaron a meter los muebles en la pequeña casa de 2 habitaciones que había comprado al final de Maple Street. La mujer que atendía la tienda general aprendió sus preferencias y se aseguró de tener disponibles las marcas de té y café que Doris prefería. Los hombres que se reunían en el comedor cada mañana para desayunar le dedicaban asentimientos corteses cuando ella entraba de vez en cuando a comer algo. Sin embargo, a pesar de esa cordialidad superficial, Doris percibía algo reservado en la manera en que la gente del pueblo interactuaba con ella. Las conversaciones se detenían de golpe cuando entraba en una habitación. Las personas intercambiaban miradas cargadas de significado que ella no lograba descifrar. Había una sensación de secretos cuidadosamente guardados, de información retenida, de una comunidad que se había cerrado en torno a algo que no quería que los forasteros conocieran. Doris atribuyó aquella actitud reservada a la desconfianza natural que los pueblos pequeños suelen sentir hacia los recién llegados. Supuso que, con tiempo y paciencia, terminaría siendo aceptada de manera más plena dentro del tejido social de la comunidad. Se ofreció como voluntaria en la pequeña biblioteca local, ayudó a organizar una jornada de limpieza en el único parque del pueblo e hizo esfuerzos sinceros por establecer vínculos con sus vecinos. Los habitantes siguieron siendo educados pero distantes, amables en la superficie, aunque siempre cuidadosos de no dejarla acercarse demasiado. Doris encontró aquello frustrante, pero no del todo inesperado. Se dijo a sí misma que ganarse una aceptación verdadera en un lugar como Cedar Creek tomaría años, no meses. Entonces llegó el otoño, y con él aparecieron las primeras menciones al Festival de la Cosecha. Doris escuchó hablar del festival por primera vez a finales de septiembre, cuando pasó por la tienda general para comprar suministros. La dueña, una mujer llamada Margaret Simmons, que había vivido en Cedar Creek toda su vida, conversaba sobre los preparativos con varios residentes de larga data. Hablaban de la comida, de coordinar horarios y de asegurarse de que todo estuviera listo cuando llegara el momento. Cuando Doris preguntó acerca del festival y si podía asistir o ayudar con la preparación, la conversación se detuvo de inmediato. Margaret pareció incómoda. Intercambió miradas con los otros clientes antes de explicar, eligiendo con cuidado cada palabra, que el Festival de la Cosecha era un evento privado de la comunidad, limitado únicamente a familias que habían vivido en Cedar Creek durante varias generaciones. Los recién llegados, dijo con una sonrisa de disculpa, no eran invitados a participar hasta haber residido en el pueblo durante 7 temporadas completas. Era una tradición, explicó Margaret, nada personal. Doris se sorprendió con la explicación, pero intentó no ofenderse. Entendía que las comunidades rurales a menudo conservaban tradiciones que podían parecer extrañas para quienes venían de fuera. 7 temporadas le pareció un periodo arbitrario y excesivo de espera, pero supuso que cada pueblo tenía sus propias particularidades. Le agradeció a Margaret por la explicación y salió de la tienda, descartando el asunto como otro ejemplo más del carácter cerrado de los pueblos pequeños. Pero a medida que octubre avanzaba, Doris empezó a notar que la atmósfera de Cedar Creek cambiaba. La gente del pueblo se volvió cada vez más distraída y emocionada, hablando en voz baja sobre el festival que se aproximaba. Los niños eran mantenidos cerca de casa después de la escuela. Las cuadrillas madereras comenzaron a trabajar jornadas más cortas y regresaban del bosque más temprano cada día. Había una sensación de expectativa creciente, la impresión de que algo importante se acercaba, algo que no tenía nada que ver con Halloween ni con ningún feriado que Doris reconociera. El Festival de la Cosecha estaba programado para la noche de Luna Nueva a finales de octubre, una fecha que parecía escogida deliberadamente para coincidir con la noche más oscura del mes. El día del festival, todo el pueblo se detuvo. La tienda general cerró temprano.
El comedor sirvió su última comida al mediodía y luego echó el cerrojo a sus puertas. Doris observó desde el porche de su casa cómo sus vecinos se preparaban para salir de sus hogares, vestidos con ropa sencilla de color oscuro y llevando paquetes envueltos en tela. Caminaban en pequeños grupos familiares hacia el borde del pueblo, donde un sendero se internaba profundamente en el bosque que los rodeaba. Nadie hablaba. Nadie hizo contacto visual con Doris al pasar. Al caer la noche, Cedar Creek estaba completamente vacío, excepto por la propia Doris, sentada sola en su casa, preguntándose qué clase de festival requería que toda la población desapareciera en el bosque en plena noche. La curiosidad terminó imponiéndose a la prudencia. Doris nunca se había sentido cómoda con la exclusión, y el secreto que rodeaba al Festival de la Cosecha había pasado de ser ligeramente molesto a resultar genuinamente inquietante. Se dijo que simplemente quería comprender mejor la comunidad a la que había elegido unirse, que observar el festival desde la distancia la ayudaría a apreciar las tradiciones que claramente eran tan importantes para la gente de Cedar Creek. Se vistió con ropa oscura, tomó una linterna que mantuvo apagada y se encaminó por el sendero que conducía al bosque. La noche no tenía luna y era profundamente oscura. Los árboles altos bloqueaban la poca luz de las estrellas que lograba atravesar la capa de nubes, y Doris tuvo que avanzar con cuidado para no tropezar con raíces y piedras que apenas podía ver entre las sombras. Llevaba quizá 20 minutos caminando cuando empezó a distinguir un resplandor entre los árboles más adelante. Luz de fuego, parpadeaba y danzaba, iluminando los troncos de cedros antiguos y proyectando sombras que se movían sobre el suelo del bosque como si estuvieran vivas. Doris ya podía escuchar voces, muchas voces, cantando al unísono. Las palabras no pertenecían a ningún idioma que ella reconociera. Tenían una cualidad rítmica, subían y bajaban en patrones que parecían diseñados para acompañar el crujido y el rugido de lo que debía ser una hoguera enorme. Doris abandonó el sendero y avanzó entre la maleza tan silenciosamente como pudo, acercándose a la fuente de la luz desde un ángulo que le permitiera observar sin ser vista. Lo que vio al llegar al borde de un gran claro le robó el aliento y la llenó de inmediato con una sensación abrumadora de que algo estaba terriblemente mal. Toda la población de Cedar Creek se había reunido en un anfiteatro natural formado por cedros gigantescos, algunos de los cuales debían tener cientos de años. En el centro del claro ardía una hoguera de tamaño extraordinario, con llamas que alcanzaban los 30 pies de altura y desprendían oleadas de calor que Doris podía sentir incluso desde su escondite en el límite de los árboles. Los habitantes del pueblo se habían colocado en círculos concéntricos alrededor del fuego. Todos miraban hacia el centro. Todos cantaban en aquella lengua extraña que resonaba en el pecho de Doris y le hacía doler los dientes. En el punto más cercano a la hoguera, justo en el centro de la reunión, se alzaban lo que parecían ser 5 grandes figuras humanas. Estaban construidas con haces de ramas y maleza, atadas con cuerda y colocadas de pie sobre armazones de madera que las mantenían erguidas a pesar de su construcción irregular. Cada figura medía aproximadamente 8 pies de alto y estaba moldeada para sugerir una forma humana, con brazos extendidos y una cabeza redondeada. Eran claramente efigies, representaciones de cuerpos humanos, destinadas a ser quemadas en el fuego como parte de algún ritual que Doris no comprendía. Había leído sobre prácticas similares en varias culturas, quemas simbólicas que representaban el final de la temporada de cosecha o la protección contra la oscuridad del invierno. La imagen era perturbadora, pero al principio no resultó inmediatamente alarmante. Entonces el canto cambió. El ritmo se aceleró, volviéndose más urgente, más frenético. La gente del pueblo comenzó a moverse, balanceándose en su lugar. Algunos empezaron a danzar con movimientos bruscos que parecían más convulsiones que gestos coordinados. Margaret Simmons, la amable dueña de la tienda que siempre había sido tan cordial con Doris, dio un paso al frente entre la multitud. Llevaba algo en brazos, algo envuelto en tela blanca. Otras personas avanzaron también, cada una cargando paquetes similares. Se acercaron a las 5 efigies y empezaron a desenvolver las telas, revelando lo que había dentro.
Doris sintió que el estómago se le revolvía y tuvo que llevarse una mano a la boca para no gritar. Los paquetes contenían huesos, huesos humanos, cráneos, cajas torácicas y huesos largos de brazos y piernas, viejos, amarillentos por el paso del tiempo, pero indudablemente humanos. Los habitantes del pueblo comenzaron a colocar cuidadosamente aquellos huesos dentro de las efigies, entrelazándolos con la estructura de ramas y maleza, transformando lo que Doris había creído simples figuras simbólicas en algo mucho más perturbador. No eran representaciones de seres humanos, eran estructuras construidas alrededor de restos humanos reales. Las efigies no eran puramente simbólicas, eran monumentos a la muerte, relicarios formados con los cuerpos de personas que habían muerto de maneras que Doris ni siquiera podía empezar a imaginar. Margaret Simmons comenzó a hablar, y su voz se proyectó con claridad a través del claro. Ya no hablaba en aquella lengua extraña, sino en un inglés perfectamente común, con el mismo tono amable que usaba cuando atendía a los clientes en la tienda general. Habló de prosperidad y protección. Habló del pacto que se había establecido generaciones atrás, cuando la industria maderera llegó por primera vez a aquel valle. Habló de los espíritus del bosque que habían gobernado esos árboles desde tiempos inmemoriales, poderes antiguos que exigían tributo a cambio de permitir que los humanos talaran los árboles que eran sus hijos. Habló de los 5 fundadores de Cedar Creek, los primeros leñadores que descubrieron el ritual y lo llevaron a cabo por primera vez. Aquellos hombres, dijo, se habían entregado voluntariamente al bosque para que sus descendientes pudieran prosperar y para que la tala pudiera continuar sin desastre ni ruina. El canto se reanudó, ahora más fuerte, elevándose hacia un clímax que Doris deseaba desesperadamente no presenciar. Los habitantes empezaron a alimentar la hoguera con las efigies, una por una. Levantaban las pesadas estructuras y las cargaban hacia adelante, hasta poder inclinarlas dentro de las llamas. La primera efigie cayó sobre el fuego con una explosión de chispas y un sonido parecido a un grito. Aunque Doris no podía estar segura de si aquel sonido provenía de la madera quemándose o de algo más. El olor que se elevó de la hoguera fue nauseabundo, una mezcla de pino ardiendo y algo mucho más orgánico, mucho más perturbador. Era olor a hueso quemado, a carne que se había secado y momificado hacía mucho tiempo, pero que aún conservaba suficiente material orgánico como para producir ese hedor característico de la cremación. Doris supo que tenía que irse. Tenía que alejarse de aquel lugar antes de que la descubrieran. Si la gente del pueblo la encontraba allí, presenciando su ritual secreto, su tradición cuidadosamente protegida, no creía que simplemente la acompañaran a casa con una advertencia amable para que se ocupara de sus propios asuntos. Empezó a retroceder desde el claro, moviéndose con el mayor silencio posible entre la maleza. Había avanzado quizás 50 pies cuando su pie cayó sobre una rama seca, que se partió con un crujido tan fuerte como un disparo. El canto se detuvo al instante. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. Doris se quedó inmóvil, sin atreverse a respirar, sabiendo que cientos de ojos estarían buscando ahora entre la oscuridad del borde del claro. Una voz llamó. Era Margaret Simmons otra vez, pero su tono ya no era amable. Ordenó que revisaran el perímetro y encontraran a quien estuviera escondido entre los árboles. Doris oyó movimiento. Escuchó a varias personas abriéndose paso entre la maleza a ambos lados de su posición. Abandonó cualquier intento de sigilo y corrió, atravesando el bosque en un pánico ciego, con un único pensamiento: llegar al sendero y volver al pueblo antes de que la atraparan. Podía oírlos detrás de ella, llamándose unos a otros, coordinando la búsqueda. Ellos conocían esos bosques mucho mejor que ella. Podían orientarse en una oscuridad que a Doris la hacía tropezar y perder el rumbo. Doris no estaba segura de cómo logró encontrar el sendero. Tal vez la guió el instinto, o quizá la pura suerte le permitió dar con el camino justo cuando sus perseguidores estaban acercándose. Corrió con más fuerza de la que había corrido en décadas. Los pulmones le ardían, el corazón le golpeaba el pecho. Todavía podía escucharlos detrás, pero no sabía qué tan cerca estaban ni cuántos la seguían.
Cuando finalmente salió disparada de entre los árboles y llegó a las calles vacías de Cedar Creek, no dejó de correr. Fue directo a su casa, cerró la puerta de golpe detrás de ella y aseguró cada ventana y cada entrada. Corrió las cortinas y se sentó en la oscuridad, escuchando, esperando oír pasos en el porche o puños golpeando la puerta. Los pasos nunca llegaron. Nadie llamó. Cuando el amanecer se extendió sobre Cedar Creek, Doris observó a través de una rendija entre las cortinas cómo sus vecinos regresaban del bosque. Caminaban en pequeños grupos, hablando en voz baja entre ellos, como personas comunes volviendo de un evento comunitario cualquiera. Se dispersaron hacia sus casas y desaparecieron en el interior. Para media mañana el pueblo parecía completamente normal. La tienda general abrió. El comedor empezó a servir desayunos. Era como si nada extraño hubiera ocurrido. Doris empacó sus pertenencias ese mismo día. Cargó en su automóvil todo lo que pudo meter y se marchó de Cedar Creek sin mirar atrás, abandonando la casa que había comprado y la vida tranquila que había esperado construir. Nunca denunció lo que había visto. ¿Quién le habría creído? ¿Qué pruebas tenía más allá de su propio testimonio? No tenía fotografías, no tenía evidencia. Nada excepto recuerdos de fuego, huesos y rostros de personas comunes participando en algo que no debería existir en el mundo moderno. Años después, Doris veía a veces noticias sobre Cedar Creek, sobre las operaciones madereras que seguían prosperando allí mientras otros pueblos dedicados a la madera luchaban por sobrevivir o desaparecían. Veía fotografías del pueblo y reconocía rostros, personas que habían estado en aquel claro. Personas que habían arrojado restos humanos a una hoguera mientras cantaban a los espíritus del bosque. En las fotografías parecían tan normales, tan ordinarias e inofensivas. Pero Doris sabía la verdad, sabía de lo que eran capaces, sabía lo que habían hecho para garantizar su prosperidad, sabía del pacto que sus antepasados habían sellado, y sabía el precio terrible que se había pagado para mantener vivo ese acuerdo. Historia 4. Eugene Pethan trabajó como farero en Cape Perpetua durante 37 años antes de su misteriosa desaparición en marzo de 1989. Era un hombre de costumbres fijas y rutinas precisas, cualidades que le habían servido muy bien en una profesión que exigía absoluta confiabilidad y una atención minuciosa a cada detalle. El faro de Cape Perpetua se alzaba sobre un promontorio rocoso que se adentraba en el Océano Pacífico. Una imponente estructura blanca que, desde 1874, había guiado a los barcos de manera segura más allá de las peligrosas rocas costeras. Eugene había heredado el puesto de su padre, quien a su vez lo había heredado del suyo. 3 generaciones de los Pethan habían mantenido aquella luz encendida, habían cuidado la estación y habían vigilado las aguas traicioneras donde la costa de Oregón se enfrentaba a toda la furia del Pacífico. Eugene vivía solo en la casa del farero, ubicada junto a la torre del faro. Su esposa había fallecido en 1982 y sus hijos se habían mudado hacía mucho tiempo a ciudades del interior, donde las oportunidades de empleo eran más abundantes. A él no le molestaba la soledad, de hecho la prefería. El aislamiento de la estación del faro encajaba perfectamente con su temperamento. Llevaba registros meticulosos de las condiciones climáticas, del tráfico marítimo y de las tareas de mantenimiento. Sus libros de bitácora eran modelos de precisión y claridad, documentos en los que anotaba cada aspecto de su rutina diaria con una minuciosidad casi obsesiva, que sus superiores de la Guardia Costera habían llegado a valorar y depender de ella. A principios de marzo de 1989, las entradas del diario de Eugene comenzaron a cambiar. La primera anotación inusual apareció el 3 de marzo. Eugene escribió que había observado una embarcación de vela acercándose al faro aproximadamente a las 2 de la madrugada. El barco era una goleta de 3 mástiles que avanzaba con todas las velas desplegadas, a pesar de las condiciones tranquilas y la ausencia de viento. Eugene había intentado contactar con la nave por radio, pero no recibió respuesta. Anotó que las luces de navegación del barco parecían extrañamente tenues y que su rumbo era errático, como si el capitán no estuviera seguro de hacia dónde debía dirigirse.
Finalmente, la embarcación giró alejándose de la costa y desapareció en la oscuridad. Eugene concluyó la entrada señalando que ningún barco con esa descripción figuraba en los horarios de navegación que él mantenía, y que las condiciones meteorológicas de ese momento hacían que navegar con todo el velamen desplegado resultara tanto inusual como innecesario. La segunda anotación llegó el 5 de marzo. Eugene informó haber visto la misma goleta otra vez, aunque en esta ocasión se aproximó todavía más a la costa. Describió la nave con mayor detalle, observando que sus velas parecían hechas de una lona muy deteriorada y manchada. El casco mostraba señales de daños considerables, con huecos visibles en las tablas cerca de la línea de flotación. Eugene escribió que había intentado nuevamente establecer contacto por radio, sin éxito. Esta vez, sin embargo, afirmó haber escuchado voces llamando desde el barco. Las voces hablaban, pero Eugene no pudo identificar el idioma. Escribió que sonaba más antiguo que las palabras, una frase que su supervisor encontraría más tarde especialmente inquietante. Una vez más, el barco giró antes de alcanzar las rocas y volvió mar adentro, a pesar de que Eugene no podía observar ningún viento lo suficientemente fuerte como para llenar sus velas. Durante la semana siguiente, las entradas de Eugene se volvieron cada vez más detalladas y más perturbadoras. La goleta aparecía todas las noches, siempre entre la medianoche y el amanecer, acercándose al faro antes de desviarse en el último momento. Eugene comenzó a reconocer a miembros individuales de la tripulación en la cubierta. Los describía como hombres vestidos con ropa que parecía estar décadas fuera de época. Pesados abrigos de lana y gorras que le recordaban fotografías que había visto de finales del siglo XIX. Los tripulantes le gritaban desde el barco, y sus voces llegaban con claridad a través del agua, a pesar de la distancia y del estruendo de las olas rompiendo contra las rocas. Eugene seguía sin comprender las palabras que pronunciaban, pero llegó a convencerse de que intentaban comunicarle algo importante. El 10 de marzo, la entrada de Eugene tomó un giro dramático. Escribió que por fin había logrado distinguir parte de lo que la tripulación decía. Estaban llamando su nombre una y otra vez. Voces provenientes del barco gritaban Eugene Pethan a través del agua oscura. El capitán de la embarcación, una figura alta que permanecía junto al timón en la cubierta de popa, levantó una mano y le hizo señas a Eugene, indicándole que se acercara, que subiera a bordo. Eugene escribió que sintió una compulsión casi irresistible de responder a aquel gesto, de abandonar el faro y encontrar alguna manera de llegar hasta el barco que lo llamaba cada noche. Resistió esa compulsión, anotó, pero cada vez le resultaba más difícil hacerlo. La entrada del 12 de marzo fue todavía más alarmante. Eugene informó que la tripulación llevaba 6 noches consecutivas pidiéndole que se uniera a ellos. Escribió que el capitán le había hablado en un inglés perfecto, explicándole que habían estado navegando esas aguas desde antes de que el faro fuera construido. Eugene describió haber visto claramente los rostros de los tripulantes por primera vez, iluminados por faroles que arrojaban una luz pálida y verdosa sobre la cubierta de la goleta. Reconoció esos rostros. Pertenecían a hombres que habían muerto durante la construcción del faro en 1874. Obreros que habían caído de los andamios o que habían sido arrastrados al mar por olas traicioneras. Eugene conocía sus nombres por la placa conmemorativa instalada en la base de la torre del faro. Thomas Whitmore, Samuel Chen, Patrick O'Brien, James Newcastle. 15 hombres en total que habían perecido antes de que el faro fuera terminado. La penúltima entrada de Eugene fue breve y estremecedora. Escribió que ahora entendía por qué los hombres muertos seguían regresando a Cape Perpetua. El faro había sido levantado sobre un terreno que debió permanecer vacío. El promontorio rocoso era un sitio sagrado, un lugar donde los pueblos indígenas habían realizado ceremonias para los muertos durante incontables generaciones, antes de que los colonos blancos llegaran y reclamaran la tierra para sus propios fines. Los espíritus de los hombres que murieron construyendo el faro no podían descansar, porque la propia estructura era una intrusión, una violación de un suelo sagrado. Estaban atrapados entre la vida y la muerte, navegando eternamente a lo largo de una costa que jamás podían abandonar, llamando a los vivos con la esperanza de encontrar a alguien capaz de comprender su sufrimiento.
La última entrada en el libro de bitácora de Eugene Pethan estaba fechada el 14 de marzo de 1989. La letra era temblorosa, mucho menos precisa que la escritura cuidadosa que Eugene solía tener. Escribió que el barco se había acercado más que nunca, tan cerca que habría podido lanzar una piedra y golpear el casco. El capitán volvió a llamarlo, invitándolo a unirse a la tripulación. Eugene escribió que ahora podía ver que el capitán era su propio abuelo, Jeremiah Pethan, quien supuestamente se había retirado del servicio del faro en 1923 y se había mudado a Portland, donde murió de neumonía en 1925. Pero allí estaba Jeremiah, de pie sobre la cubierta de la goleta fantasmal, con el mismo aspecto que tenía en las fotografías antiguas que Eugene conservaba en su casa. Jeremiah le explicó que en realidad nunca había dejado Cape Perpetua, que los fareros nunca se marchaban del todo, que todos, tarde o temprano, terminaban uniéndose a la tripulación del barco que navegaba esas aguas para siempre. Las últimas palabras de Eugene fueron: «Llevan 6 días pidiéndome que me una a su tripulación. El capitán dice que han estado navegando estas aguas desde antes de que el faro fuera construido. Ahora puedo ver sus rostros con claridad. Son los hombres que murieron construyendo este lugar en 1874. Esta noche entiendo por qué siguen regresando. Esta noche les daré la respuesta que han estado esperando». Los investigadores de la Guardia Costera llegaron a Cape Perpetua el 16 de marzo, después de que Eugene no respondiera a las verificaciones de radio programadas. Encontraron el faro en perfecto estado de funcionamiento. La luz operaba correctamente. La lente estaba limpia. Todo el equipo se mantenía bajo los estándares rigurosos que Eugene siempre había respetado. Su casa estaba ordenada y limpia, sin señales de pelea ni de angustia. Su abrigo seguía colgado en el gancho junto a la puerta. Los platos de su desayuno del 14 de marzo habían sido lavados y guardados. El libro de bitácora permanecía abierto sobre su escritorio en la última entrada. Pero Eugene Pethan no estaba en ninguna parte. Una búsqueda exhaustiva de la estación y de los alrededores no reveló ningún rastro del farero desaparecido. No había huellas que se alejaran del faro. No existía indicio alguno de que Eugene hubiera empacado pertenencias o se hubiera preparado para marcharse. La única embarcación de la estación seguía amarrada al pequeño muelle, intacta y sin haber sido usada. Eugene simplemente se había desvanecido, dejando atrás únicamente sus registros cuidadosamente mantenidos y aquella última anotación críptica en su libro de bitácora. La Guardia Costera clasificó oficialmente la desaparición de Eugene como inexplicable y con el tiempo lo declaró presuntamente muerto después de que transcurriera el periodo legal correspondiente. Poco después el faro fue automatizado y ya no requirió de un farero humano para mantenerlo en funcionamiento. Pero los pescadores locales que trabajan en las aguas frente a Cape Perpetua cuentan que, en noches de niebla, especialmente durante la oscuridad de la luna nueva, a veces ven una figura de pie en la torre del faro. La figura saluda con la mano a los barcos que pasan, advirtiéndoles que se mantengan alejados de las peligrosas rocas de abajo, vigilando la costa tal como Eugene Pethan lo hizo durante 37 años. Y en ocasiones, muy de vez en cuando, los pescadores aseguran ver una goleta de 3 mástiles navegando entre la niebla cerca de Cape Perpetua. El barco avanza con todas sus velas desplegadas, pese a que no sopla viento alguno. Su tripulación puede verse sobre la cubierta, llamando con voces que suenan a viento, a olas y a dolor. Quienes afirman haber visto la embarcación dicen que entre los tripulantes hay una figura que se parece de manera asombrosa a las fotografías de Eugene Pethan, publicadas en los periódicos después de su desaparición. Está de pie junto a la barandilla, observando el faro que una vez cuidó, navegando para siempre las aguas que dedicó su vida a hacer seguras para otros, incapaz de abandonar el lugar que, al final, terminó reclamándolo. Historia 5. Gladys Morrison se ofreció como voluntaria para un estudio psicológico universitario durante el invierno de 1993, un experimento que requería pasar 6 semanas completamente sola en una cabaña remota dentro del Bosque Nacional Olympic. Tenía 61 años, era bibliotecaria jubilada
No mantenía vínculos familiares cercanos y sentía una curiosidad genuina por los límites de la resistencia humana en condiciones de aislamiento. El estudio estaba siendo llevado a cabo por investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad de Washington, quienes analizaban los efectos de la soledad absoluta sobre la función cognitiva, la estabilidad emocional y la percepción sensorial. Gladys había leído sobre experimentos similares y el concepto le resultaba fascinante. La compensación económica era generosa, pero más importante aún, estaría contribuyendo al conocimiento científico sobre la forma en que la mente humana enfrenta periodos prolongados de soledad. Los investigadores le explicaron el protocolo con detalle durante las reuniones preliminares. Gladys sería llevada a una cabaña ubicada aproximadamente a 12 millas del camino más cercano, accesible únicamente por un sendero de excursión. La cabaña contaba con lo necesario para sobrevivir: una estufa de leña para calefacción, una estufa de propano para cocinar, suficientes provisiones para cubrir las 6 semanas completas, agua de un manantial cercano y un baño químico. No habría electricidad, no habría teléfono, no existiría contacto con el mundo exterior, salvo por revisiones semanales por radio con el equipo de investigación. Durante esos chequeos, que tendrían lugar todos los domingos exactamente a las 2 de la tarde, Gladys respondería una serie de preguntas estandarizadas sobre su estado mental, sus patrones de sueño y cualquier experiencia u observación inusual. Los investigadores monitorearían sus respuestas en busca de señales de angustia psicológica y, si era necesario, podrían terminar el experimento antes de tiempo y sacarla del lugar. Gladys firmó los formularios de consentimiento y se sometió a una evaluación física y psicológica completa para asegurarse de que era apta para participar en el estudio. Los investigadores parecieron satisfechos con sus resultados iniciales. Era inteligente, emocionalmente estable y tenía expectativas realistas sobre los desafíos que implicaba un aislamiento prolongado. A principios de enero, en una mañana gris en la que la escarcha cubría cada superficie y su aliento formaba nubes en el aire helado, Gladys fue llevada hasta el inicio del sendero. 2 asistentes de investigación la escoltaron hasta la cabaña, cargaron sus suministros y le explicaron por última vez el funcionamiento del equipo de radio. Luego se marcharon, y Gladys se encontró sola de una forma que jamás había experimentado antes. La primera semana transcurrió con más facilidad de la que Gladys había esperado. Estableció una rutina que le dio estructura a sus días. Despertaba al amanecer, preparaba un desayuno sencillo, pasaba la mañana leyendo algunos de los libros que los investigadores le habían proporcionado. Caminaba por la tarde para reunir leña y observar el bosque que la rodeaba. Cocinaba la cena y dedicaba la noche a escribir en el diario que le habían pedido mantener. El silencio era profundo, pero no opresivo. Gladys descubrió que disfrutaba la ausencia del ruido humano, ese zumbido constante de fondo de la civilización con el que había vivido toda su vida sin realmente notarlo, hasta que desapareció. La segunda semana trajo las primeras señales de dificultad. Gladys empezó a darse cuenta de que el silencio no era realmente completo. El bosque estaba lleno de sonidos, el viento moviéndose entre los árboles, ramas crujiendo, pequeños animales removiéndose entre la maleza, el llamado lejano de las aves. Su mente comenzó a interpretar esos sonidos naturales de maneras extrañas. Una piña cayendo se convertía en pasos sobre el techo de la cabaña. El viento haciendo vibrar una contraventana suelta sonaba como alguien intentando abrir la puerta. Gladys comprendía que aquello era una respuesta psicológica normal ante el aislamiento, exactamente el tipo de fenómeno que los investigadores estaban interesados en estudiar. Hizo anotaciones detalladas en su diario y reportó esas experiencias durante su chequeo radial del domingo. Los investigadores le aseguraron que la interpretación errónea de sonidos era común y esperada. Le dijeron que continuara documentando esas experiencias, pero que no se alarmara por ellas. Para la tercera semana los sonidos habían evolucionado hacia algo más definido. Gladys estaba escuchando voces. Llegaban por la noche, después de que apagaba la lámpara y se acostaba en su cama estrecha, oyendo la oscuridad. Al principio las voces eran tenues, apenas distinguibles del viento, pero se volvían más claras con cada noche que pasaba.
Parecían venir de justo afuera de la cabaña, hablando en tonos conversacionales demasiado bajos como para que Gladys pudiera distinguir palabras concretas. Sabía que probablemente se trataba de una alucinación auditiva, un producto de su cerebro aislado intentando crear la interacción humana que se le estaba negando. Las voces le parecieron más fascinantes que aterradoras, y comenzó a escucharlas con atención, intentando determinar si existían patrones en los sonidos que su mente estaba generando. Durante su tercer chequeo dominical, Gladys informó al equipo de investigación sobre las voces. Las describió de manera clínica, usando el lenguaje preciso de alguien que entendía que estaba experimentando un fenómeno psicológico y no un estímulo externo real. La investigadora principal, la doctora Patricia Chen, pareció satisfecha con las observaciones de Gladys. Le explicó que las alucinaciones auditivas eran una respuesta bien documentada a la privación sensorial y al aislamiento social. La doctora Chen le aseguró que, mientras conservara la conciencia de que las voces no eran reales, no había motivo de preocupación. El experimento continuaría como estaba previsto, pero las voces no permanecieron ambiguas por mucho tiempo. Para la cuarta semana, Gladys ya podía entender lo que decían. Había 3 voces distintas, una mujer, un hombre y una niña. Conversaban entre ellas, manteniendo diálogos cotidianos sobre actividades diarias y observaciones simples acerca del clima en el bosque. La voz de la mujer le recordaba a Gladys la de su propia madre, fallecida 15 años antes. El hombre hablaba con un tono suave que sugería bondad y paciencia. La niña, que por la entonación y el ritmo de su voz parecía tener quizás 7 u 8 años, hacía preguntas con la curiosidad inocente que Gladys recordaba de sus años trabajando con niños en la biblioteca. Gladys comenzó a responderles. Al principio simplemente reconocía su presencia. Les decía buenas noches cuando aparecían después del anochecer y ofrecía respuestas sencillas cuando parecían dirigirse directamente a ella. Las voces respondían a su vez, volviéndose más animadas, más participativas. Se presentaron. La mujer se llamaba Margaret, el hombre se llamaba Thomas, la niña era Susan. Le contaron a Gladys que habían vivido en esa parte del bosque mucho tiempo atrás, que habían sido una familia allí antes de que algo terrible ocurriera. No especificaron qué había sido esa cosa terrible, pero Gladys percibía una tristeza profunda en sus voces cuando hablaban de ello. Al comenzar la quinta semana, las voces se habían convertido en compañeras constantes. Le hablaban a Gladys durante todo el día, no solo por la noche. Margaret comentaba sobre las comidas que Gladys preparaba y le ofrecía sugerencias para mejorar el sabor con hierbas que crecían cerca de la cabaña. Thomas hablaba del clima y le advertía cuando se acercaban tormentas. Susan le pedía a Gladys que leyera en voz alta sus libros, y Gladys obedecía, encontrando consuelo en el acto de leerle a una audiencia, aunque esa audiencia existiera únicamente en su propia mente. En cierto nivel, sabía que estaba perdiendo contacto con la realidad. Sabía que las personas mentalmente sanas no mantenían largas conversaciones con alucinaciones, pero también se sentía menos sola que en cualquier otro momento del experimento. Y la soledad, razonaba ella, era mucho más peligrosa que unas voces amistosas. El chequeo programado del quinto domingo reveló el alcance del deterioro de Gladys. Cuando la doctora Chen le hizo las preguntas habituales sobre experiencias inusuales, Gladys habló con entusiasmo de sus nuevos amigos. Describió a Margaret, Thomas y Susan con detalle, explicando lo útiles que habían sido y cuánto consuelo le brindaba su presencia. La voz de la doctora Chen se tensó al otro lado de la radio. Le preguntó directamente a Gladys si entendía que esas personas no eran reales. Gladys dudó. Luego admitió que ya no estaba segura. Las voces parecían bastante reales. Sabían cosas que Gladys no sabía, como dónde encontrar la mejor leña o qué vallas cercanas a la cabaña eran seguras para comer. ¿Cómo podían unas alucinaciones poseer conocimientos que ella misma no tenía? La doctora Chen tomó la decisión de terminar el experimento de inmediato. Le dijo a Gladys que un equipo llegaría a la mañana siguiente para escoltarla de regreso a la civilización. Gladys aceptó con calma, pero después de que terminó la comunicación por radio, la voz de Margaret habló con claridad dentro de la cabaña.
Le advirtió a Gladys que los investigadores intentarían separarlos, que abandonar la cabaña significaría perder a los únicos amigos que tenía. Thomas estuvo de acuerdo, y su voz adquirió una urgencia evidente. Le recordó a Gladys lo sola que había estado antes de que ellos llegaran, lo vacía que sería su vida sin su compañía. Susan comenzó a llorar, suplicándole a Gladys que no los abandonara. Cuando el equipo de investigación llegó a la cabaña el lunes por la mañana, encontraron a Gladys sentada tranquilamente en la pequeña mesa, con una tetera reposando frente a ella. Había colocado 3 sillas vacías alrededor de la mesa y hablaba animadamente al aire, como si estuviera conversando con compañeros invisibles. La doctora Chen entró con cautela en la cabaña, evaluando la situación. Llamó a Gladys por su nombre. Gladys se volvió y sonrió, aparentemente complacida de verla. Hizo un gesto hacia las sillas vacías y presentó a los investigadores a Margaret, Thomas y la pequeña Susan, quienes, según ella, estaban sentados justo allí, y les preguntó si también querían un poco de té. La doctora Chen intentó convencer a Gladys de abandonar la cabaña. Le explicó con suavidad, pero con firmeza, que el experimento había terminado y que necesitaba regresar con ellos para recibir evaluación psicológica y tratamiento. Gladys escuchó con educación, luego negó con la cabeza. Explicó que no podía marcharse ahora. Sus amigos la necesitaban. Habían estado solos en aquel bosque durante demasiado tiempo, atrapados allí por la tragedia que les había ocurrido. Margaret por fin le había contado la historia completa esa misma mañana. En el invierno de 1932, una familia había quedado atrapada en una terrible ventisca mientras caminaba por esa zona. Se habían refugiado en una cabaña de tramperos que alguna vez estuvo en ese mismo lugar. Murieron congelados, esperando un rescate que nunca llegó. Sus cuerpos no fueron encontrados hasta la primavera. Ahora sus espíritus permanecían allí, solos y asustados, desesperados por contacto humano y compañía. Gladys explicó todo esto en un tono tranquilo y racional, lo que hacía que su delirio resultara aún más inquietante. Le dijo a la doctora Chen que había decidido quedarse en la cabaña de forma permanente. El experimento había terminado para los investigadores, pero apenas comenzaba para ella. Por fin tenía un propósito, una razón para sentirse necesaria. Acompañaría a Margaret, Thomas y Susan. Se aseguraría de que nunca volvieran a sentirse solos. El equipo de investigación podía informar lo que quisiera, pero Gladys no se marcharía. La doctora Chen pasó 3 horas intentando razonar con ella, probando distintos enfoques y diferentes argumentos. Nada funcionó. Gladys siguió firme en su decisión de quedarse. Finalmente, la doctora Chen tomó la difícil decisión de sacar a Gladys de la cabaña contra su voluntad. Se necesitaron 2 asistentes de investigación para guiarla físicamente fuera de la cabaña mientras ella protestaba y llamaba a sus amigos invisibles, prometiéndoles que volvería, que no los abandonaría para siempre. Mientras la conducían por el sendero hacia la civilización y hacia la evaluación psiquiátrica que la esperaba, Gladys seguía mirando por encima del hombro. Las lágrimas le corrían por el rostro. Extendía la mano hacia algo que solo ella podía ver. Historia 6. Walter Thornton llevaba 14 años trabajando en el turno nocturno del aserradero más grande de Aberdeen cuando el invierno de 1988 trajo consigo una serie de asesinatos brutales que aterrorizarían a la pequeña comunidad maderera y lo perseguirían durante el resto de su vida. Tenía 59 años y era supervisor de turno, responsable de vigilar al reducido equipo que mantenía el aserradero en funcionamiento durante las horas oscuras, entre la medianoche y las 8 de la mañana. Aberdeen era un pueblo construido sobre la madera. Toda su economía dependía de los enormes árboles talados en los bosques cercanos y procesados en instalaciones como aquella donde trabajaba Walter. El aserradero funcionaba 24 horas al día, 6 días a la semana. El chillido de las hojas de sierra y el estruendo de la maquinaria pesada nunca se detenían, excepto los domingos, cuando incluso los trabajadores más dedicados descansaban. La primera víctima fue descubierta la mañana del 12 de enero. Raymond Kowalski,
un trabajador del turno nocturno que operaba la máquina descortezadora, no se había presentado a su turno aquella noche. Su supervisor asumió que estaba enfermo y asignó a otro empleado para cubrir su puesto. Cuando la esposa de Raymond llamó al aserradero a la mañana siguiente para informar que su esposo nunca había vuelto a casa después del trabajo, se inició una búsqueda. La camioneta de Raymond fue encontrada en el estacionamiento de empleados, exactamente donde la había dejado al llegar a su turno la noche anterior. Raymond fue hallado en el patio de madera, con el cuerpo colocado entre pilas de tablas recién cortadas de 2x4. Walter fue llamado al lugar junto con la policía de Aberdeen. Lo que vio aquella mañana se repetiría en sus pesadillas durante años. Raymond Kowalski había sido asesinado con una brutalidad deliberada. Su cuerpo había sido mutilado con lo que los oficiales investigadores identificaron de inmediato como equipo del aserradero. Marcas de sierra circular eran visibles en su torso y extremidades. Un gancho maderero había sido clavado en su pecho. El asesino había usado herramientas que todos los trabajadores del aserradero manipulaban a diario, convirtiendo los instrumentos de su sustento en armas de una violencia estremecedora. La policía acordonó el área y comenzó a interrogar a los empleados, pero nadie había visto nada inusual durante el turno nocturno. Raymond simplemente había desaparecido en algún momento entre el edificio principal y el estacionamiento, y nadie notó que faltaba hasta que ya era demasiado tarde. El segundo asesinato ocurrió exactamente una semana después. Martin Deschamps, quien manejaba la máquina cepilladora durante las operaciones nocturnas, fue encontrado en condiciones similares. Su cuerpo había sido colocado dentro de uno de los enormes almacenes donde la madera terminada esperaba ser enviada. Se había empleado el mismo método brutal: hojas de sierra, cinceles industriales y los pesados ganchos de acero usados para mover troncos habían sido utilizados sobre el cuerpo de Martin, con una precisión que sugería un conocimiento íntimo del funcionamiento de aquellas herramientas. La policía de Aberdeen solicitó la ayuda de detectives de la División Estatal de Investigación Criminal. Determinaron que ambas víctimas trabajaban el mismo turno, habían estado empleadas en el aserradero durante periodos similares y habían sido asesinadas con equipo perteneciente al mismo lugar donde trabajaban. Walter asistió a ambos funerales. Conocía a Raymond y a Martin desde hacía años. Había supervisado su trabajo. Había compartido café con ellos durante los descansos. El sinsentido de sus muertes lo perturbaba casi tanto como la brutalidad con que habían sido asesinados. Aberdeen era un pueblo pequeño donde los crímenes violentos eran raros. La gente se conocía. Las puertas se dejaban sin llave. Los niños jugaban afuera sin supervisión. La idea de que un asesino estuviera acechando a los trabajadores del aserradero, atacándolos en el mismo sitio donde se ganaban la vida, creó una atmósfera de miedo que se asentó sobre el pueblo como la niebla del puerto cercano. La tercera víctima fue descubierta el 2 de febrero. Thomas Carlyle, operador de montacargas del turno nocturno, fue hallado en la sala de calderas. La cuarta víctima, Edward Chen, quien trabajaba en el departamento de envíos, apareció el 9 de febrero en una de las bahías de mantenimiento de equipos. La quinta víctima, James Whitmore, un obrero general, fue encontrada el 16 de febrero cerca del estanque de troncos, donde la madera sin procesar era almacenada antes de entrar al aserradero. Cada asesinato seguía el mismo patrón. Las víctimas trabajaban en el turno nocturno. Eran asesinadas con equipo del aserradero. Sus cuerpos eran colocados en diferentes puntos de la instalación, siempre ocultos, pero siempre destinados a ser encontrados tarde o temprano. El asesino parecía querer que los cuerpos aparecieran. Parecía estar enviando algún tipo de mensaje que ni Walter ni los investigadores lograban descifrar. Los dueños del aserradero consideraron cerrar por completo las operaciones nocturnas, pero el impacto económico habría sido devastador. En su lugar, implementaron nuevas medidas de seguridad. Se colocaron guardias en todas las entradas. Los trabajadores fueron obligados a moverse en parejas. La policía mantuvo presencia en la instalación durante las horas de la noche. Walter empezó a observar a su propio equipo con sospecha, preguntándose si el asesino podría ser alguien que trabajaba junto a él cada noche, alguien que sonreía, bromeaba y parecía completamente normal.
mientras escondía la capacidad de cometer una violencia tan horrible. Fue Walter quien finalmente reconoció el patrón. Estaba revisando expedientes de personal en la oficina del aserradero, comparando los nombres de las víctimas, cuando notó algo que aparentemente la policía había pasado por alto. Los 5 hombres asesinados habían trabajado en el aserradero en 1981. Los 5 habían estado en el turno diurno el 17 de junio de ese año, el día del accidente. Walter sintió que la sangre se le helaba mientras sacaba el informe del incidente de los archivos y repasaba los detalles que había intentado olvidar durante 7 años. El accidente había ocurrido durante operaciones rutinarias de tala en uno de los sitios de corte, a 20 millas al este de Aberdeen. Un enorme abeto Douglas había sido talado incorrectamente. El equipo de derribo había calculado mal la distribución del peso. Cuando el árbol cayó, lo hizo en una dirección inesperada y aplastó a Samuel Morrison, un joven leñador que estaba ubicado en lo que debía haber sido una zona segura. Samuel murió al instante, con el cuerpo tan destrozado que su ataúd tuvo que permanecer cerrado durante el funeral. La investigación clasificó la muerte como accidental, resultado de error humano y de los riesgos inherentes al trabajo forestal. Nadie fue considerado criminalmente responsable. Los 6 hombres del equipo de tala de aquel día recibieron capacitación adicional de seguridad y regresaron al trabajo después de una breve suspensión. Walter miró fijamente los nombres de la lista de aquel equipo: Raymond Kowalski, Martin Deschamps, Thomas Carlyle, Edward Chen, James Whitmore y un nombre más. Las manos de Walter temblaban cuando levantó el teléfono y llamó al detective principal del caso. Le explicó lo que había descubierto, la conexión entre las 5 víctimas, el accidente forestal ocurrido 7 años antes. El detective escuchó con atención y formuló la pregunta obvia: ¿dónde estaba David Patterson ahora? Walter revisó el horario de turnos. David Patterson estaba actualmente de servicio, trabajando en el turno nocturno en la sala principal de corte del aserradero. El detective le dijo a Walter que permaneciera donde estaba. La policía iba en camino, pero Walter no pudo quedarse quieto. David Patterson estaba ahí fuera con el resto del equipo nocturno, hombres que no tenían idea de que tal vez estaban trabajando junto a un asesino en serie. Walter salió de la oficina y avanzó por la instalación hacia la sala de corte, mientras los sonidos de la maquinaria resonaban por el enorme espacio. Encontró a David Patterson de pie, solo, cerca de la sierra circular más grande, una hoja inmensa capaz de cortar troncos de 3 pies de diámetro. David miraba fijamente la cuchilla giratoria con una expresión que Walter no logró interpretar. Walter se acercó despacio, llamando a David por su nombre para hacerse oír sobre el ruido del equipo. David se volvió, y Walter vio que estaba llorando. Las lágrimas le corrían por el rostro, mientras su mandíbula permanecía rígida con una expresión de terrible determinación. En la mano David sostenía un gancho maderero, del mismo tipo que se había utilizado para matar a Raymond Kowalski. Walter le pidió a David que soltara el gancho. David negó lentamente con la cabeza. Le preguntó a Walter si recordaba a Samuel Morrison. Walter dijo que por supuesto lo recordaba. Samuel tenía 23 años, estaba recién casado y tenía una hija bebé a la que nunca vería crecer. David dijo que Samuel había sido su primo, el amigo más cercano que había tenido en el mundo. David había sido quien encontró el cuerpo de Samuel aplastado bajo aquel árbol enorme. Había sido él quien le dijo a la esposa de Samuel que su marido jamás volvería a casa. David explicó que el accidente no había sido realmente un accidente. Los 6 hombres de aquel equipo de tala habían estado tomando atajos, ignorando los protocolos de seguridad porque los presionaban para cumplir cuotas y maximizar la productividad. Sabían que el árbol era peligroso, sabían que Samuel estaba demasiado cerca. Aún así, hicieron el corte, y Samuel pagó el precio de su negligencia. Durante 7 años, David había visto a esos hombres seguir con sus vidas, seguir trabajando, seguir riendo y bromeando como si no hubieran matado a su primo por descuido y codicia. Walter intentó razonar con David. Intentó explicarle que la venganza no devolvería a Samuel, que estaba arruinando su propia vida.
Pero David ya estaba más allá de la razón. Ya había destruido su vida. Dijo que la había perdido en el mismo instante en que decidió que los hombres responsables de la muerte de Samuel debían enfrentar la justicia que los tribunales no habían sabido proporcionar. Solo quedaba un nombre en su lista. Solo un hombre más debía pagar por lo ocurrido aquel día de junio, 7 años atrás. David levantó el gancho maderero y dio un paso hacia Walter. Y Walter comprendió con horror que David no había estado usando un viejo expediente de personal para identificar a los hombres del equipo de Tala. David había estado allí aquel día. David sabía exactamente quiénes habían sido los responsables. Pero David había cometido un error crítico. Walter no había formado parte del equipo de Tala. Walter había estado trabajando en el aserradero ese día, lejos del sitio forestal donde Samuel Morrison murió. Walter se lo señaló, manteniendo la voz firme a pesar del miedo. Le dijo a David que verificara los hechos, que revisara los registros de personal una vez más. David dudó. La confusión reemplazó la certeza en su rostro. Ese instante de vacilación dio tiempo a que llegara la policía. Irrumpieron en la sala de corte con las armas desenfundadas, rodearon a David Patterson y le ordenaron soltar el gancho y rendirse. David obedeció. Dejó el gancho en el suelo y permitió que lo esposaran sin ofrecer resistencia. Mientras los policías se lo llevaban, se volvió para mirar a Walter una última vez. Se disculpó por el error, por casi matar a un hombre inocente. Dijo que había estado tan seguro, tan concentrado en terminar lo que había empezado, que no verificó el último nombre de su lista. Walter vio cómo se llevaban a David bajo custodia y no sintió nada más que una tristeza profunda. Otra vida destruida por aquel accidente ocurrido 7 años antes. Otra víctima de la demanda constante de productividad y ganancias de la industria maderera. El sexto y último miembro del equipo de Tala, cuyo nombre Walter nunca llegó a saber, abandonó Aberdeen la misma noche en que David Patterson fue arrestado. Desapareció hacia ese lugar desconocido al que van las personas cuando huyen de las consecuencias de sus actos. El aserradero de Aberdeen implementó nuevos protocolos de seguridad y organizó sesiones obligatorias de capacitación sobre responsabilidad en el lugar de trabajo. Pero Walter sabía que ninguna cantidad de entrenamiento impediría futuros accidentes, en una industria donde la ganancia siempre terminaría siendo priorizada por encima de la seguridad. Trabajó un año más en el aserradero y luego se jubiló, incapaz de seguir en un lugar donde todavía podía ver el cuerpo de Raymond Kowalski, entre las pilas de madera cada vez que cerraba los ojos. Historia 7. Beatriz Hammond llevaba más de 20 años trabajando como operadora de ferries entre las Islas San Juan, cuando se encontró por primera vez con la embarcación que la perseguiría durante el resto de su carrera. Tenía 55 años en el otoño de 1996. Era una veterana del sistema de ferries del estado de Washington, acostumbrada a navegar las aguas traicioneras de Puget Sound bajo cualquier clase de clima imaginable. Beatriz conocía aquellas aguas mejor de lo que conocía las calles de su propio vecindario. Podía juzgar la marea y la corriente únicamente por instinto. Podía pilotar su embarcación a través de una niebla tan espesa que la visibilidad se reducía a unos cuantos pies. Podía atracar en cualquiera de las terminales de las islas con una precisión que los operadores más jóvenes admiraban e intentaban imitar sin éxito. Creía haber visto casi todo lo que el mar podía mostrarle, o al menos eso pensaba, hasta aquella noche de noviembre en que el ferry fantasma apareció por primera vez. La noche había comenzado con total normalidad. Beatriz estaba realizando el último recorrido del día desde Friday Harbor hasta Orcas Island. Su ferry transportaba apenas un puñado de pasajeros y 3 vehículos. El invierno se aproximaba y el flujo de turistas había disminuido hasta quedar casi en nada. Los habitantes locales que dependían del sistema de ferries para desplazarse entre las islas ya estaban acostumbrados al horario reducido y a las largas noches oscuras propias de la temporada. Beatriz disfrutaba aquellos trayectos tranquilos. Podía concentrarse en el simple placer de navegar, de guiar su embarcación a través de aguas que reflejaban las luces de los pueblos distantes como estrellas dispersas sobre la superficie.
La niebla llegó alrededor de las 8 de la mañana, espesa, densa de una manera impropia de la estación. Beatriz redujo la velocidad y encendió los reflectores delanteros, cuyos haces cortaban la bruma e iluminaban bancos de vapor que giraban y parecían tener peso y sustancia propios. La visibilidad cayó a menos de 50 yardas. Beatriz dependió de sus instrumentos y de su conocimiento de la ruta, siguiendo coordenadas y lecturas de profundidad que le indicaban exactamente dónde estaba, aunque apenas pudiera ver algo a su alrededor. No era la primera vez que navegaba con niebla cerrada, y tampoco sería la última. Fue entonces cuando lo vio. Una embarcación emergió del banco de niebla frente a ella, avanzando en un rumbo que se cruzaría con el suyo si ninguna de las dos naves modificaba su dirección. Beatriz se redujo de inmediato aún más la velocidad y tomó la radio para establecer contacto. Podía ver que la otra nave era un ferry, pero no se parecía a ninguno de los ferries que operaban entonces en el sistema de Puget Sound. Su diseño era anticuado, con un perfil que le recordó a Beatriz algunas fotografías que había visto de la década de 1940. Las luces de navegación del ferry estaban encendidas, pero eran extrañamente débiles, proyectando un resplandor amarillo pálido que parecía ser absorbido por la niebla en lugar de atravesarla. No había ningún nombre visible en el casco, y Beatriz alcanzaba a ver pasajeros moviéndose detrás de las ventanas, iluminadas desde el interior por lo que parecían bombillas incandescentes en lugar de luces fluorescentes modernas. Beatriz activó la radio y llamó por la frecuencia marítima estándar, solicitando identificación y coordinación para un paso seguro. La respuesta llegó casi de inmediato, aunque la calidad de la transmisión era mala, llena de estática e interferencias que volvían difíciles de entender las palabras. Una voz masculina se identificó como el capitán Robert McKinnon, del motor vessel Kalakala, y solicitó permiso para proceder hacia la terminal de Friday Harbor. Beatriz sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor dentro de la cabina cerrada del puente. Conocía el nombre Kalakala. Todos los operadores de ferries de Puget Sound conocían ese nombre. El Kalakala había sido una embarcación icónica, un ferry de estilo Art Deco y líneas aerodinámicas que había operado entre Seattle y Bremerton durante décadas, antes de ser dado de baja en 1967 y vendido finalmente a propietarios en Alaska, quienes lo trasladaron lejos de sus aguas originales. Pero había algo todavía más importante. Beatriz sabía que el capitán Robert McKinnon había muerto en 1951, cuando el Kalakala se hundió durante una tormenta de Nochebuena, mientras intentaba realizar un cruce no autorizado hacia las Islas San Juan. La investigación oficial había concluido que McKinnon estaba tratando de hacer recorridos adicionales durante la temporada navideña, transportando a isleños desesperados por llegar con sus familias a pesar de las condiciones peligrosas. El ferry se había hundido con 43 pasajeros y tripulantes a bordo. No hubo sobrevivientes. El naufragio nunca fue localizado. Se perdió en algún punto de las aguas profundas entre las islas, donde las corrientes y la profundidad hacían casi imposibles las operaciones de recuperación. Beatriz miró fijamente la embarcación frente a ella. Su mente racional insistía en que lo que estaba viendo no podía ser real, pero sus ojos le decían algo distinto. El ferry fantasma continuó acercándose, y Beatriz pudo distinguir detalles que hacían todavía más evidente la imposibilidad de la situación. Los pasajeros visibles a través de las ventanas vestían ropa de los años 50. Las mujeres llevaban abrigos largos y sombreros con velos. Los hombres usaban fedoras y gruesos abrigos de lana. Los niños pegaban sus rostros al vidrio y saludaban al ferry de Beatriz con la inocente emoción de jóvenes viajeros entusiasmados por estar en un barco. Ninguno parecía darse cuenta de que algo andaba mal. Ninguno parecía comprender que navegaban en una embarcación que no debería existir, rumbo a un destino al que nunca llegarían. La voz del capitán McKinnon volvió a sonar por la radio, esta vez con más claridad. Repitió su solicitud de permiso para atracar en Friday Harbor. Explicó que iba retrasado debido al clima, que sus pasajeros estaban ansiosos por llegar a las islas antes de que terminara la Nochebuena, que sus familias los esperaban. Beatriz se encontró respondiendo de forma automática.
su entrenamiento tomando el control mientras su mente consciente luchaba por procesar lo que estaba ocurriendo. Concedió autorización al Cala-Cala para continuar. Luego observó cómo el ferry fantasma confirmaba la transmisión y modificaba levemente el rumbo, dirigiéndose hacia Friday Harbor por una ruta que lo llevaría directamente junto a la posición de Beatriz. Las dos embarcaciones pasaron a menos de 100 yardas una de la otra. Beatriz permaneció de pie junto a las ventanas del puente, mirando a través del agua oscura aquel espectáculo imposible. Pudo ver al capitán McKinnon de pie al timón del Cala-Cala, una figura alta con uniforme de capitán de otra época. Al pasar las naves se levantó la mano en un saludo, un gesto de cortesía profesional entre marinos. Beatriz levantó su propia mano en respuesta, incapaz de hacer cualquier otra cosa. Vio como el ferry fantasma continuaba hacia Friday Harbor, sus luces tenues desvaneciéndose en la niebla. Entonces, justo antes de desaparecer por completo, la embarcación simplemente dejó de existir. Un momento estaba allí, sólida y real. Al siguiente ya no estaba. Solo quedaban agua vacía y bruma girando en la oscuridad. Beatriz completó su viaje hacia Orcas Island en estado de conmoción. No les dijo nada a sus pasajeros ni a su tripulación, sin saber cómo explicar lo que había presenciado. Tampoco estaba segura de que alguien fuera a creerle si lo intentaba. Terminó su turno y regresó a Friday Harbor, donde de inmediato preguntó al personal de la terminal si algún otro ferry había atracado mientras ella realizaba su recorrido. Ninguna otra embarcación había llegado. El puerto había estado vacío toda la noche. Beatriz volvió a casa y pasó la noche mirando el techo, preguntándose si el cansancio o el estrés le habían provocado la alucinación de todo aquel encuentro. Pero el ferry fantasma apareció de nuevo. Sucedió 3 semanas después, durante otra noche de niebla y otro recorrido tardío entre las islas. La misma embarcación emergió de la bruma. La misma voz solicitó permiso para atracar. La misma escena imposible se desarrolló ante los ojos de Beatriz. Esta vez intentó fotografiar el ferry fantasma con una cámara que había llevado específicamente para ese propósito, pero las imágenes solo mostraron niebla y oscuridad. El Cala-Cala se negaba a quedar capturado en película, como si existiera en una longitud de onda de la realidad que las cámaras no podían detectar. Durante los años siguientes, Beatriz se encontró con el ferry fantasma 17 veces. Los avistamientos siempre ocurrían en noches de niebla, por lo general durante los meses de invierno, y siempre cuando ella realizaba recorridos tardíos con pocos pasajeros a bordo. El patrón se volvió familiar. El capitán McKinnon pedía permiso para atracar. Beatriz concedía autorización. Las embarcaciones se cruzaban. El ferry fantasma se disolvía en la nada antes de alcanzar su destino. Beatriz comenzó a reconocer a algunos de los pasajeros visibles a través de las ventanas. Una joven con abrigo rojo que siempre permanecía cerca de la proa. Un anciano sentado en la cabina delantera, leyendo un periódico. Una niña pequeña que pegaba la cara al vidrio y saludaba con ambas manos. Con el tiempo, Beatriz compartió sus experiencias con otros operadores de ferries, esperando escepticismo o burlas. En cambio, descubrió que no estaba sola. Varios operadores veteranos se habían encontrado con el Cala-Cala a lo largo de los años, aunque la mayoría se mostraba reacia a hablar abiertamente de sus avistamientos por miedo a que los consideraran mentalmente inestables. Existía una comprensión no oficial entre quienes trabajaban en las aguas alrededor de las Islas San Juan. En ciertas noches, cuando la niebla era espesa y el mar estaba oscuro, el capitán McKinnon seguía haciendo sus recorridos. Todavía intentaba completar aquel último viaje de Nochebuena. Todavía trataba de llevar a sus pasajeros de regreso a casa con sus familias. Todavía esperaba que, esa vez, pudiera lograr lo que no consiguió en 1951. Beatriz intentó investigar la historia del hundimiento, con la esperanza de entender por qué el ferry fantasma seguía apareciendo. Descubrió que el viaje final del Cala-Cala había sido desesperado y no autorizado. Muchos de los pasajeros eran isleños que habían viajado al continente para hacer compras y celebraciones de Navidad. Personas que habían esperado demasiado para regresar a casa y se encontraron varadas cuando el servicio regular de ferries fue suspendido por el deterioro del clima. El capitán McKinnon se compadeció de ellos y aceptó hacer un último recorrido,
a pesar de las advertencias de sus superiores y de la guardia costera de que el cruce era demasiado peligroso. El ferry partió de Seattle a las 10 de la noche de Nochebuena con 43 almas a bordo, todas ansiosas por llegar a las Islas San Juan antes de la mañana de Navidad. Testigos en la costa informaron haber visto las luces del Cala-Cala desaparecer entre la tormenta, rumbo al norte, hacia aguas azotadas por vientos que superaban las 50 millas por hora y olas que alcanzaban los 15 pies de altura. La embarcación nunca llegó a su destino, nunca se recibió una llamada de auxilio, jamás se encontró ningún resto del naufragio. Los 43 pasajeros y tripulantes simplemente desaparecieron, dejando atrás familias destrozadas que pasaron el día de Navidad, esperando a seres queridos que nunca regresarían. Beatriz llegó a creer que el capitán McKinnon y sus pasajeros estaban atrapados en una especie de bucle temporal, condenados a intentar completar aquel viaje fatal una y otra vez, esperando eternamente que esta vez sí lograran llegar a las islas y reunirse con sus familias. Empezó a sentir una tristeza profunda cada vez que el ferry fantasma aparecía, comprendiendo que no solo estaba presenciando un barco espectral, sino una tragedia repitiéndose sin fin. Un momento de esperanza desesperada, congelado en el tiempo y condenado a una repetición eterna. En la última noche de Beatriz trabajando para el sistema de ferries antes de su retiro en 2003, el Cala-Cala fantasma apareció una vez más. La niebla era especialmente densa aquella tarde-noche, y Beatriz realizaba su último viaje desde Friday Harbor hasta Lopez Island. La voz del capitán McKinnon llegó por la radio con su familiar solicitud de permiso para atracar. Beatriz concedió la autorización como siempre lo hacía, pero esta vez añadió algo a su transmisión. Le dio las gracias al capitán McKinnon por su servicio, por su dedicación a llevar a las personas a casa con seguridad, por negarse a abandonar a sus pasajeros incluso en la muerte. Le dijo que comprendía su carga, que honraba su compromiso y que esperaba que algún día encontrara la paz que se le había escapado durante más de 50 años. Hubo una larga pausa antes de que el capitán McKinnon respondiera. Cuando su voz volvió a escucharse por la radio sonaba diferente, más baja, casi en paz. Le agradeció a Beatriz su bondad y comprensión. Dijo que quizá ya era hora de dejar de intentarlo, de aceptar que algunos viajes no pueden completarse, que ciertos destinos permanecen para siempre fuera de alcance. El ferry fantasma pasó junto a la embarcación de Beatriz por última vez, y mientras se desvanecía en la niebla, Beatriz creyó ver a los pasajeros despidiéndose con la mano. Sus rostros ya no parecían ansiosos, sino tranquilos, como si por fin hubieran aceptado dónde estaban y en qué se habían convertido. Beatriz nunca volvió a ver el Cala-Cala, y hasta donde ella sabe, nadie más lo ha visto tampoco. El ferry fantasma no ha vuelto a ser reportado en las aguas de Puget Sound desde aquella noche de 2003. Quizá el capitán McKinnon finalmente encontró la forma de liberar a sus pasajeros de su viaje interminable. Quizá todos siguieron adelante hacia aquello que exista más allá de la niebla y la oscuridad que los retuvo durante tanto tiempo. O quizá todavía están allá afuera, navegando a través de dimensiones que la mayoría de las personas jamás llegan a ver, esperando las condiciones adecuadas y al testigo indicado para hacerse visibles una vez más.